en una diapositiva. Eh, esta organización está integrada por 12 países. Como pueden ver en el mapa, América Latina no existe en el mapa de Corpus Christianum por el momento, y el comité chileno va a ser el primero que se una, pero como nosotros tenemos un propósito regional de América Latina, la idea es que los investigadores de otros países que se van a integrar a este comité, de Brasil, de Argentina y de México, puedan formar sus propios comités en el futuro, porque nosotros teníamos la intención de que hubiera un comité de América Latina, pero por los estatutos de Corpus Christi solo se puede crear comités nacionales. Entonces, bueno, la siguiente, Diego, por favor. Durante el coloquio de 2022 en Barcelona, fuimos convocados a hacer el comité. Durante estos 2 años hemos trabajado en hacer las alianzas, y una de las alianzas más importantes es la alianza con la Universidad Católica, porque para formar el comité se necesita una casa académica y además se necesita el apoyo de los ministerios o del Estado para que pueda hacer una labor conjunta y con distintas fuerzas para que se pueda llevar a cabo este inventario. La siguiente, Diego, por favor. Entonces, bueno, el Corpus Vitrarium se dedica principalmente a hacer inventario. Se cataloga, se estudia. Hay tres tipos de cosas que se hacen: los inventarios mismos, eh, un sumario, que son especies de checklist de las obras que existen, y los estudios de caso, que ya son obras más desarrolladas y más específicas. Luego, hay un inventario en línea, porque antiguamente solo se hacían libros que son muy costosos. Los que estuvieron aquí la semana pasada pudieron ver los volúmenes. Ahora hay uno de la conservación de los vitrales del siglo XIX que es de Corpus, y ahora el Corpus permite que se hagan inventarios en línea. En el link que está en la diapositiva que les voy a poner después en el chat, aparece el inventario que ha hecho Suiza, que es el más desarrollado que hay por el momento, que contiene, por ejemplo, los vitrales de José Venturelli, y que en este semestre hemos trabajado los vitrales de Adolfo Winternitz, porque Adolfo Winternitz fabricó sus vitrales en Suiza. Entonces, Suiza se interesó por hacer un inventario de 9 iglesias de Adolfo. Son una en España, Alcobendas; dos en Chile, el Verbo Divino y Maipú; y 6 iglesias en Lima. Entonces, dentro de poco se va a poder mirar este fichaje, un fichaje de 70 fichas de los vitrales, el autor, las iglesias, etcétera. Entonces, la siguiente, Diego, por favor. Como les decía, el Corpus Vitrarium se creó durante la Segunda Guerra Mundial. Tuvo que ver con que los vitrales se desmontaron de las ventanas para ser protegidos de los bombardeos, y ahí los estudiosos del vitral, casi todos historiadores del arte en ese momento, eh, se dieron cuenta que por primera vez podían ver los vitrales de cerca, y se dedicaron a sacarles fotos, que en ese tiempo no existía la tecnología que existe hoy día para fotografiar, ni los protocolos, pero se fotografió, se restauró y se volvió a montar. Y entonces el Corpus Vitrarium se propuso esta idea de inventariar los vitrales en Europa. Como les contaba la semana pasada, Francia acaba de terminar el inventario, se demoraron 70 años en hacerlo. Pero Francia posee el patrimonio más importante de vitrales en el mundo. La siguiente, Diego, por favor. Ese es como un poco el panorama después de la guerra, y como que en el fondo justifica y explica esta necesidad. Eh, y bueno, a partir de ahora vamos a meternos en el caso chileno. Antes de eso, les voy a mostrar las caras de nuestros estudiosos del grupo Gival. Somos 16. Está integrado por Argentina, Brasil, México, Italia y Alemania. Y hay arquitectos, hay conservadores, hay vitralistas. Se trata de hacer equipos multidisciplinarios que puedan tener distintas perspectivas y distintas necesidades para abordar los temas que conversamos la semana pasada, que eran las prioridades del estudio de los vitrales en América Latina. Vale la pena decir que tenemos problemáticas similares, porque llegaron en una cronología similar, acompañados de fenómenos parecidos, que Michelle va a desarrollar un poquito más. La siguiente, Diego, por favor. Entonces, bueno, el vitral en Chile, si podemos continuar,
es como decíamos, parte del fenómeno de transferencia cultural que se produjo en el momento del nacimiento de las naciones y en particular cuando ya venía en el caso de Chile, cuando ya venían las celebraciones de la independencia, cuando se transformó la ciudad de Santiago y hay un hito en particular que es la Exposición Internacional de Santiago que se cree que es la primera vez que los santiaguinos vieron un vitral. Como les había adelantado, la iglesia San Francisco de Borja tenía los vitrales que coincide con esta fecha, 1875, más antiguo de los que conocemos firma. No quiere decir que sean los más antiguos que llegaron, porque puede ser que alguno no tenía firma o que se hayan perdido con algún terremoto o con demoliciones, porque por ejemplo, la iglesia del Carmen, que estaba frente al Cerro San Cristóbal, pudo tener vitrales, pero fue demolida porque se transformó en Santiago y ya esa iglesia no la tenemos y no tenemos registro. La siguiente, Diego, por favor. Entonces, bueno, nuestro corpus de vitrales viene principalmente de Alemania, donde se destaca el trabajo hecho por Mayer y Settler, que es un taller que todavía existe, tiene una tradición desde 1847. El taller de vitrales, fundado un poquito después, es bien particular en toda América Latina porque era una casa real y pontifical que nació del auge cultural de la ciudad de Múnich y además era una casa muy cercana al Vaticano. Entonces se habla de que es una casa que en el fondo sigue las especificaciones técnicas, por decirlo, que el Vaticano eh, promulgaba en ese momento. Es un tema que es para desarrollar más largamente, pero pueden revisar las sesiones de la cátedra que hicimos en 2022, donde profundizamos un poco más estos temas. La siguiente, Diego, por favor. Entonces, bueno, esta introducción del vitral en Chile se produjo en medio del renacimiento del vitral en el siglo XIX, porque durante el siglo XVII y el siglo XVIII, por una cuestión de moda, el vitral tuvo mucha menos producción. Nunca se detuvo la producción del todo, pero no era algo que fuera lo que más se desarrolló, ni es la época de oro del vitral. La época de oro del vitral es más bien la época del gótico y en el fondo en el siglo XIX volvimos a hablar del vitral porque se redescubre el medioevo y los oficios antiguos y entonces hay un interés renovado por el vitral y a partir de ahí se abre un mercado que a partir de 1950 más o menos se abre a las ex colonias y a ultramar. La siguiente, Diego, por favor. Sobre la historiografía que se puede revisar para conocer más sobre estas obras. Por un lado están las monografías hechas sobre los artistas y los talleres que enviaron vitrales. La siguiente. Y por otro lado está la historia de la arquitectura en América Latina que nos puede dar pistas sobre, en el fondo, cuáles son los arquitectos que participan en esta renovación, cuáles son los fenómenos que rodean las transformaciones de las ciudades inspiradas, entre otras cosas, por la transformación de París, por el Barón Haussmann. La siguiente, Diego, por favor. Y hay un trabajo de investigación hecho por Ruth Espíndola en 1968, que yo diría que es uno de los pocos trabajos que se ha hecho sobre el vitral, con las condiciones de trabajo de 1968, en que ella, perdón, ella es una profesora, hizo su memoria en la Católica, eh, mismo director de memoria que Francisco de la Jara, que hizo una memoria sobre Winternitz, em, que en el fondo ella trata de retrasar cuál es la historia del vitral y escribe una especie de genealogía de cómo llegaron los vitrales, estableciendo a Maldini como el primero, que era un señor italiano que importaba cosas de todo tipo, desde eh, taxidermia hasta objetos de vidrio, como eran en ese tiempo, como la especie de cabinets de curiosité, que era como las importaciones de ese momento. Y el Ruth Espíndola, a pesar de que comete algunas imprecisiones con respecto a cómo es la transferencia de conocimiento, sí nos da nombres que son interesantes. Habla, por ejemplo, de Pablo de Troyes
En realidad se trata de Émile de Troyes y más tarde entendimos que se llamaba Leopold de Troyes, que es un belga que vino y hizo vitrales y que finalmente no hizo transferencia, pero es uno de los primeros, si no el primero. El siguiente, Diego, por favor. Algunas de las fuentes también de las que disponemos en la prensa, la siguiente, archivos de todo tipo, desde facturas, cartas, en el Archivo Nacional se dispone todavía de muchas pistas que no han sido exploradas, ahora estamos explorando el Senado, para conseguir precisar las atribuciones de quién fabricó, porque muy temprano, así como se importaban vitrales, se empezaron a fabricar. Los primeros fueron los del Orto, la familia del Orto, cristales del Orto, de manera más industrial, digamos. Otra importante fuente es la memoria oral, que por ejemplo este señor es Francisco de Crispieri, hijo de Domenico Crispieri, que fabricó vitrales, llegó hasta La Paz, llegó primero a Valparaíso, que venía a trabajar como una papelera, y terminó haciendo vitrales en La Paz, y ahora su familia, los Crispieri, están instalados en Arica y en Iquique. La siguiente, Diego, por favor. Voy a terminar hablándoles de la iglesia San Borja muy breve para darles un pequeño contexto. Esta iglesia estaba situada en el complejo hospitalario del Hospital San Borja. Ese era el panorama más o menos de cómo se veía la iglesia por dentro en aquellos años. La siguiente, Diego, por favor. Estos vitrales eran de Gustave Pierre Dagan, que era un vitralista de Bordeaux, del que no se sabe tanto, pero hay archivos regionales en Francia que permiten volver a recrear sus dibujos, sus maquetas. Después vamos a ver afuera las maquetas que se refabricaron de la iglesia San Borja. Y voy a dejarle la tarea a Nicolás y a Diego de contarles un poco más de qué trata la reconstrucción y el salvataje de los vitrales de San Borja. Muchas gracias. Voy a presentar a nuestra colega Michelle Prime. Ella es investigadora del Centro de Estudios Americanos, del Centro de Patrimonio de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Es licenciada en Humanidades y periodista de la Universidad Adolfo Ibáñez también, magíster en literatura y doctora en estudios culturales. Corrígeme, por favor, Michelle, si me equivoqué. Te dejo la palabra. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Em, Como dijo Andrea, voy a referirme muy brevemente al concepto de transferencia cultural y a lo que es la circulación de objetos culturales, de personas e ideas, un poco a través del caso de Valparaíso, tratando de entender la llegada de estos vitrales de origen británico a nuestra ciudad y al país. ¿Mm? Siguiente, Diego, por favor. La noción de transferencia cultural se originó en la década del 80 desde precisamente los estudios culturales, incluso desde el estudio de la edición, de la traducción, ¿verdad? Para repensar, citando a Jørgensen y Gieselink, para repensar y renovar a nivel conceptual, metodológico y teórico la investigación de las relaciones e intercambios culturales, ¿m? Transnacionalmente. Y para que se lleven a cabo estos procesos de transferencias culturales, eh, son esenciales los mediadores. En inglés normalmente se habla de cultural brokers, los mediadores culturales que realmente son agentes de circulación, de traducción, de procesos de adaptación transnacional de ideas, de prácticas culturales y también de tecnologías. ¿M? Estos mismos autores que citaba arriba, ahí hay una portada de su libro que es muy ilustrativo, pueden ser profesores, intelectuales, editores, artistas, técnicos, ¿verdad? Ingenieros, que adapten las realidades, adapten sus saberes, ¿verdad? A las realidades y a los contextos donde llegan, ¿m? Generando así innovación y transformación. En ese sentido, entonces, podemos reconsiderar el fenómeno de la circulación internacional de ideas, de personas y de objetos, como los mismos vitrales, desde una perspectiva bifocal.
no solamente local chilena, ni tampoco europea, de donde son los talleres que estamos estudiando, sino bifocal y multilingüe, y entender que América Latina también ha transformado a través de la historia a Europa, a la par que Europa ha influido culturalmente en América. ¿Mm? Si tomamos una perspectiva un poco desde los estudios postcoloniales, por ejemplo, si volvemos atrás, Diego, por favor, es interesante constatar que la dinámica, ¿verdad? Como dice ahí, de los flujos de transmisiones culturales es bidireccional y multivectorial, no es unívoca, ¿verdad? Entre culturas hegemónicas y subalternas. ¿Mm? La siguiente, por favor. Bueno, tenemos unas imágenes ahí del Valparaíso del siglo XIX y vemos la gran transformación, ¿verdad?, que ha sufrido la ciudad, que sufrió a lo largo del siglo XIX. Y aquí me gustaría apelar rápidamente a la UNESCO, ¿verdad? Y a su declaratoria de Valparaíso como Patrimonio de la Humanidad en el año 2003, ¿verdad? Donde dice que esta ciudad eh, es un testimonio excepcional de la fase inicial de la globalización a finales del siglo XIX, cuando se convirtió en el principal puerto comercial de las rutas marítimas de la costa del Pacífico en Sudamérica. Em, Volviendo, ¿cierto?, a lo que mencionaba Andrea y a los casos que ella expuso, em, hay que entender, ¿verdad?, que estos fenómenos se acrecientan y se hacen muy, aceleran, digamos, después de la independencia, ¿cierto? Después de lograr la independencia de Chile y dándosele la bienvenida, ¿verdad?, a los inmigrantes eh, a través del libre comercio, sobre todo como gran incentivo, obviamente junto con la llegada de personas y se logra, ¿verdad?, también la circulación de objetos culturales y obviamente de agentes culturales. La siguiente, por favor. Valparaíso, en ese sentido, también como es un caso realmente, pero es algo que, un fenómeno que se repite en los puertos, así como en las zonas fronterizas, ¿verdad? Es una, podríamos decir, una zona de contacto, ¿verdad? Una zona que se caracterizó y se caracteriza en el presente, en sus dinámicas actuales, eh, por haber recibido a personas de distintas partes del mundo. ¿M? Como dice la UNESCO, ¿verdad? En su declaratoria, el carácter sobresaliente del casco histórico de Valparaíso fue o es el resultado de la combinación de tres factores, todos asociados a su función portuaria, ¿verdad? El particular entorno geográfico y topográfico, como sabemos, sus formas urbanas, su distribución, sus infraestructuras y su arquitectura, y lo que más nos interesa en este momento, su atracción e influencia por parte de personas de todo el mundo. ¿Mm? En la riqueza de este universo multicultural que se da, ¿verdad?, en la ciudad, entonces es que se dan las transferencias culturales, especialmente a través del surgimiento de las colonias extranjeras que van surgiendo en la ciudad. ¿M? Al principio, las comunidades británicas, norteamericanas, la comunidad alemana, un poquitito más adelante en el tiempo la comunidad francesa, después la española, la italiana, y así en la segunda mitad del siglo XX y después a comienzo del siglo, perdón, del siglo XIX y a comienzo del siglo XX tenemos una riqueza cultural muy grande, sumando muchas otras comunidades extranjeras que no estoy mencionando ahora, ¿verdad? Entre ellas la comunidad árabe, la comunidad suiza, helvética, etcétera. La siguiente, Diego, por favor. Bueno, en este contexto y dándose este fenómeno de transferencias culturales, tenemos el caso de varios templos, ¿verdad?, en Valparaíso, vinculados a estas colectividades extranjeras, ¿cierto? Como lo hizo ver en su momento Miriam Weisberg, ¿verdad?, en su artículo también centrado en el arraigo de la arquitectura neomedieval, digo, perdón, en el patrimonio de Valparaíso. Las comunidades protestantes, estamos hablando básicamente de la comunidad anglicana, esta es la iglesia anglicana del Cerro Concepción, la iglesia Saint Paul's, estamos hablando de la iglesia Union Church o presbiteriana, estamos hablando de la iglesia luterana también.
Las comunidades protestantes, entonces consolidadas en la primera mitad del siglo XIX, proceden de Inglaterra o Gran Bretaña, digamos, y Alemania, países donde se ha desarrollado fuertemente el movimiento romántico, que va a ser fundamental, ¿verdad?, para el redescubrimiento de la Edad Media, de la que hablaba Andrea, para el surgimiento entonces de una arquitectura neogótica dentro de los historicismos y también para movimientos, el surgimiento o el desarrollo de movimientos como el Arts and Crafts en el Reino Unido, a partir del cual surgieron talleres donde imitando, ¿verdad?, los oficios medievales se vuelve a la práctica del vitral, ¿verdad? Al cultivo del vitral. Entonces, siguiendo con Miriam Weisberg, ¿verdad? Ella se da cuenta que para los inmigrantes eh, el uso de estos tipos de arquitectura y de los vitrales se convierten en un modo de mantener vigentes los lazos culturales con el lugar de origen, con las identidades nacionales. Incluso podríamos hablar de un vínculo afectivo, ¿verdad?, que se mantiene con las tierras de origen. ¿Mm? Tenemos ahí un ejemplo de este vitral que ilustra la figura de San Jorge y el dragón, ¿verdad?, tan representativo del reino de Inglaterra en concreto, eh, está dentro de la iglesia. En la iglesia, si no la han visitado, la pueden visitar, está todos los domingos abierta a mediodía con un concierto. Existe una serie de vitrales, principalmente memoriales, donadas por distintas familias en recuerdo de algún ser querido que ya no está. ¿Mm? La siguiente, Diego, por favor. Simplemente mencionar dentro del fenómeno de las transferencias culturales a Henry William Lloyd, que fue el ingeniero ferroviario, ingeniero civil, digamos, que no solamente llegó a Chile a trabajar en el ferrocarril entre Valparaíso a Santiago, sino que fue el encargado de diseñar y construir la iglesia anglicana en base justamente o inspirado por estos estilos neogóticos, ¿verdad? Británicos que estaban en uso en este momento en el Reino Unido, ¿cierto? Eh, Él también como persona puede ser considerado un mediador cultural. ¿M? En cuanto a las tecnologías que él aplicó, fueron realmente muy innovadoras, desde el mundo de la ingeniería ferroviaria a, digamos, la construcción de la iglesia, se puede ver en las vigas, en las técnicas que se ocuparon en los techos, en la madera. Y al mismo tiempo, y volviendo a la bifocalidad para ir cerrando, él también dio cuenta en el Reino Unido, por ejemplo, cuando él expuso en el Royal College of Civil Engineers su experiencia en Chile, eh, dio cuenta de las adaptaciones que era necesario hacer de las técnicas constructivas europeas a las condiciones geográficas locales. ¿M? Experiencia que replicó en otros países de Sudamérica donde él trabajó. ¿Mm? Entonces, eso les quería contar y podemos volver después con preguntas a estos temas. ¿Mm? Sí, eso básicamente lo podemos ampliar después, pero se refiere a la diáspora de los ingenieros británicos y su influencia a través del mundo. Muchas gracias. Es Muchas a ti. gracias, Michelle. Muchísimas gracias. Nosotros pensamos que ahora, para hacer como un corte en las presentaciones y que no sean como tan seguidas, de abrir un espacio para preguntas y comentarios, si es que tienen alguna de las presentaciones que han realizado Andrea y Michelle. Dale. Perdón, porque ahí no se escucha por internet. Ya. Mi pregunta, ¿se escucha? Sí, ya. Mi pregunta, nada, yo soy, Tomado como odiado.
Eh, Llevo muy poquito tiempo haciendo ¿Cuál, vitrales, weón? pero me interesa todo el tema de patrimonio, vitrales, vidrio. Eso, mi pregunta es que la CLAP está haciendo un catastro de los vitrales en Chile. ¿Qué características tienen que tener esos vitrales para empezar a ser catastrados? Sí, sí, muchas gracias por tu pregunta. Primero, aclararte que el inventario no se ha comenzado. Es un propósito que tenemos y el Comité de Corpus Vitrarium Chile va a dedicarse a eso en conjunto con, eh, es el comité quien lo lidera en conjunto con el Centro de Patrimonio de la Universidad Católica y la Fundación CLAP. Y bueno, los investigadores de Yival y los investigadores de la Católica que se unan. El interés de los vitrales que van a ser inventariados, estudiados, documentados, es sobre todo histórico. Puede ser un vitral que sea muy reciente, pero si tiene un interés histórico, que eso lo aprendió el Corpus Vitrarium, que al principio se llamaba Corpus Vitrarium Mediaevi, se interesó a partir de los años 80 más o menos en otro patrimonio del vitral, que se vio como importante, a pesar de que antiguamente en el siglo, a fines del siglo XIX, en Europa vendió en remates vitrales a los japoneses y a los americanos porque no les gustaban, porque consideraban que eran pasados de moda, feos, de mala calidad. Y de pronto esos vitrales hoy día tienen un valor porque son parte del patrimonio industrial, porque cuentan la historia de una comunidad. Los valores culturales y patrimoniales, como los que estamos en esta sala conocemos un poco, son muy variables. No sé si respondo a tu pregunta. Voy a repetir lo que Taupa nos transmite, que su preocupación es sobre el corpus de vitrales en un país que es sísmico, condición que compartimos con Italia, con México, con Perú, con Argentina. Eh, es una carrera, Tauba, que tenemos contra el tiempo. Hay muchas cosas que se han perdido y también hay cosas que se han perdido en otros eventos que no son los sismos. eh, y eh, eh, mm, Nosotros como fundación hicimos en un momento un programa que se llama Sensibilización Temprana. No hemos llegado todavía a la primera infancia, pero hemos trabajado con niños desde 12 años, Diego, hasta niños del liceo de aplicación, jovencitos de último año, que ellos sí pudieron fabricar un vitral, los más chicos trabajaron con papel celofán y cartulina por una cuestión del material que es tóxico, entonces nosotros no dejamos a menores de 18 años tocar el plomo, pero hay esa voluntad. Y no solamente el Museo del Vitral en Troya ha hecho programas que también incluyen a otros tipos de audiencia, que me corro un poco de tu pregunta, pero por ejemplo, gente que tiene problemas de visión que no es ciega, pero que percibe muy bien los colores, pero no necesariamente la forma. Entonces se han hecho fichas como para que puedan seguir la forma del vitral que están percibiendo cromáticamente. Entonces sí hay la voluntad en la medida que podamos crecer de abarcar todas estas audiencias y sobre todo, obviamente, que los jóvenes y los niños son la inversión más valiosa. Y bueno, inventariar, eso va a depender de las voluntades y de que podamos financiar esos inventarios lo más rápido posible, pero hay un trabajo que ya se ha hecho. Michelle.
Muy brevemente, esto en relación a la problemática de la sismicidad, ¿verdad? Yo creo que sería bueno, ¿verdad? Andrea, Diego, todos los que han trabajado con sus manos en los vitrales de la iglesia Saint Paul's de Valparaíso, contar que muchas veces ese daño que se va produciendo en el tiempo no es el daño, digamos, catastrófico de un terremoto, pero es el daño sostenido en el tiempo, ¿verdad? De pequeños movimientos sísmicos que van alterando, ¿verdad? La forma de los marcos, el cómo están los vidrios, ¿verdad? eh, digamos, adosados y cómo se van dañando en el tiempo. O sea, lo que voy es que es una preocupación sobre la cual a veces nos fijamos cuando tenemos un cataclismo que ya, cuando ya es muy tarde, ¿verdad? Pero también hay un trabajo de conservación que hay que ir haciendo. ¿Mm? Lo agregar que en el fondo, si no hay una mantención, y yo creo que Notre Dame de París es la muestra más importante, si no hay una preocupación de mantener, claro, el patrimonio se pierde. Priscila. Sí, yo quería hablar un poco de mi doble militancia del Servicio del Patrimonio Cultural. Estamos, aparte, doble militancia porque también estoy en el grupo de investigación de GIVAL, estamos trabajando en políticas de educación patrimonial desde primera infancia. Acabamos de lanzar material didáctico para los colegios. Empezamos con el patrimonio mundial, que son los 7 sitios que tenemos en Chile, y siempre ha sido la punta de lanza de lo que se puede hacer en modelo de gestiones, pero claramente estamos tarde. Somos un país que está reaccionando en general a los sismos y a las acciones del cambio climático, pero tenemos que adelantarnos y por eso que hacer un corpus vitrario, un registro, documentación de todos los patrimonios que son más vulnerables, no solamente los monumentales, no los palacios solamente, sino el patrimonio rural, el patrimonio vitral, son parte de los más vulnerables, principalmente, obviamente, por la materia, porque hay un desconocimiento, una falta de valorización en términos eclesiásticos, pero eso quería contar. Hay programas que estamos haciendo, también hay un programa de educación patrimonial para las primeras infancias en conjunto con el Ministerio de Educación, así que vamos a llegar, vamos lento, pero vamos lejos, como decían por ahí. Gracias. Voy a presentar entonces a nuestro colega Helder Viana. Él es arquitecto del Instituto Río Patrimonio de Humanidades, tiene una maestría en diseño y patrimonio en la Universidad Federal de Río de Janeiro, es licenciado en arquitectura y urbanismo al Instituto Metodista Bennett, especialista en desarrollo local y objetivos de desarrollo sostenible y es vicecoordinador del Comité Científico del Arte del Vitral en ICOMOS, Brasil. Helder, el foro es tuyo. Boa tarde a todos. Lhes hablarei da análise do comparativo de vitrales de Lucian Begulli, exemplo em Chile e Brasil. Pode passar, por favor. A próxima, por favor. Lucian Begulli foi maestro vitralista, escritor, historiador, fotógrafo e arqueólogo que se destacou em todos os ofícios a los que se dedicou profissionalmente. Viveu em Lyon, França, onde abriu seu estúdio de vitrales em 1880, depois de deixar-se seduzir pela magia de los colores del arte sobre vidro. Participou ativamente em la produção de los vitrales que saíram de seu atelier, onde desenhava os modelos e elegia os vidros de colores de todos os vitrales, pero também tuvo importantes colaborações com artistas de sua época, entre eles Eugène Gracier. A imagem mostra Lucien Begulli com sua câmera, de los maiores defensores do uso deste equipo para el registro de inventário de monumentos históricos, em el que também jogou papel importante. A imagem da direita mostra a sala de instalação de vitrales em seu estúdio de Lyon. A que siga, por favor. O estúdio de Lucien Begulli produz vitrales para satisfazer principalmente as demandas da região onde se encontra a cidade de Lyon e de França em geral, pero também
se ministrou vitrales a Suíça, Egito, Israel, Japão, Brasil y Chile. En América Latina, los dos únicos conjuntos vitrales fabricados por Lucien de Gaulle están instalados en la Basílica da Inmaculada Conceição, en Rio de Janeiro, y en el Salón de Honor de la Universidade Tecnológica Metropolitana, en Santiago. Historicamente, estes dois lugares têm suas origens ligadas às Irras de la Caridade de São Vicente de Paul, ordem religiosa com sede em Paris. Próxima, por favor. La Basílica de la Inmaculada Concepción está ubicada en el bairro de Botafogo, en la ciudad de Rio de Janeiro. Esta construção tuvo sua primeira pedra colocada em 1880 e foi inaugurada em 1892 para ser capela de la Colégio Imaculada Conceição, fundado em 1854 e funcionando no mesmo lugar hasta o dia de hoje. Esta capilla foi consagrada ao Sagrado Coração de Jesus. E na imagem podemos ver a fachada neogótica de la Basílica Imaculada Conceição, desenhada pelo sacerdote francês Jules Clavelin, com o corcovado ao fundo com o Cristo Redentor. À direita vemos detalhe do rosetón com iconografia relacionada com as 12 promessas do Sagrado Coração de Jesus. Que siga, por favor. La iglesia tiene 19 ventanas e rosetón. Se dispone em 4 conjuntos principais. O conjunto del coro, com ventanas ventanales com iconografias de santos devotos en el rosetón, com a representação do Sagrado Coração de Jesus. Toda a nave de la derecha, de las que miram hacia el altar, lado de la epístola, composta por escenas de la vida de Virgem Maria, además de la representação de la instituição del dogma de Imaculada Concepción por el Padre Pío IX em 1854, mesmo ano como la de la fundação da escola. La nave situada à la esquerda, lado do Evangelho, composta por cenas de la vida, morte e ressurreição de Jesus, además de la representação de la primeira missa do Brasil. E o conjunto de altares, composto em los costados dos santos devotos e la capilla maior, por las aparições de Nossa Senhora e do Sagrado Coração de Jesus en el centro. En el vitral, la última cena, número 9, está la firma de L. B. Gaulle e la datação, Lyon, 1891. A que siga, por favor. El rosetón e el vitral central del altar maior, alienados com el eje longitudinal de la iglesia, têm a mesma temática dedicada ao Sagrado Coração de Jesus e indicam a advocação original do templo. Em las imagens podemos ver o detalhe central do rosetón com o simbolismo do Sagrado Coração de Jesus. En el centro, a imagem da aparição de Jesus, Margarida Maria Alacoque, e lá à direita, arriba, mapa do estúdio iconográfico do conjunto de vitrales realizados por Lucien de Gaulle para a entonces Capela del Sagrado Coração de Jesus. Próximo, por favor. E nesta imagem ressalto os vitrales de la nave del lado del Evangelho, à la esquerda de quienes ascendem à igreja. Esse conjunto estabelece vínculo sequencial que sugere uma narrativa. A representação das 10 cenas de Jesus, com Jesus, desde seu batismo hasta sua ressurreição, segue a ordem descrita nos primeiros 4 livros do Novo Testamento. A disposição das cenas sugere uma leitura que deve realizar-se em sentido entrada, altar maior. Próximo, por favor.
O outro conjunto fabricado por Lucien Begulle existe em Latinoamérica. É o presente em Salão de Honor de la Universidade Tecnológica Metropolitana do Estado de Chile, em Santiago. Originalmente, este espaço foi construído pelas Hijas de la Caridade de São Vicente de Paulo para ser uma capela. Se trata de uma mesma ordem religiosa responsável pela construção da igreja em Rio de Janeiro. Próximo, por favor. Estão instaladas em 6 ventanas apontadas que contêm imagens de santos devotos e em um painel octogonal com no centro a iconografia que representa a missão de Maria a Jesus. Estão fechados em 1903. O intenso terremoto que afetou a região central de Chile em 2010 provocou grandes danos em estes vitrales, que foram restaurados em 2014 por Jorge Lopes Fernandes. Próxima, por favor. Como já se ha mencionado, os 2 jogos de vitrales apresentados foram realizados por Lucien Begulle e foram encarregados por la mesma instituição religiosa, Las Hijas de Caridade de São Vicente de Paulo. Em uma rápida análise, podemos ver numerosas similitudes entre os vitrales do Rio de Janeiro e Santiago, favorecidas por la temática utilizada e la iconografia. Estas 2 imagens representam a aparição da Virgem a Catarina Laboulé. A parte dos aspectos decorativos que compõem cada um dos vitrales, se pode observar que a imagem central foi pintada a partir do mesmo desenho base. A foto de la esquerda é de Santiago e a la direita é da de Rio. A próxima, por favor. Em los vitrales fabricados em um mesmo ateliê, é comum utilizar o mesmo desenho de base para realizar diferentes vitrales ubicados em diferentes direções. Este procedimento acelera o processo e reduz os custos de la produção. É comum utilizar catálogos em vitrales religiosos, que têm referências que se repetem. Al igual que em exemplo anterior, podemos ter uma clara percepção que os vitrales dedicados a Beato Poboa em Santiago, à la esquerda, e em Rio de Janeiro, à la direita, tinham uma base comum. A próxima, por favor. Costumbre de utilizar o mesmo dibujo de referência para diferentes vitrales, hace possível que surjam vínculos. O inventário é um instrumento importante que permite compreender o corpus de vitrales e estudar estes vínculos. Este conhecimento pode contribuir à valorização e assistência em possíveis investigações e intervenções para a conservação e restauração de vitrales. À la esquerda é o vitral de São Vicente de Paulo, em Rio de Janeiro, e à direita é Santiago. El de Santiago. Próximo, por favor. Seguindo outros exemplos, em Santiago, por lá esquerda, e em Rio de Janeiro, por lá direita. O próximo, por favor. E, por último, aunque que são idênticos, podemos ver que a ornamentação também tem similitudes. À la esquerda, um padrão utilizado em las ventanas da antiga capilla de Santiago, e ao centro e direita, padrões similares utilizados em Rio de Janeiro. Quisera agradecer a Thierry Wagner e ao fotógrafo Gerardo Álvares por amavelmente brindar-nos por imagens para ser possível esta apresentação. Muito obrigado. Muchas gracias, Helder, además por hablar castellano. Te agradecemos mucho. Mucha generosidad. Vamos a continuar con la presentación de Nicolás y de Diego. Solamente me gustaría precisarles que es interesante la vinculación de la presentación de Helder
porque el programa de San Francisco de Borja también es de las Hijas de la Caridad. Entonces van a ver imágenes que se repiten y bueno, hemos hablado en la sesión anterior que los modelos son internacionales y se repiten. Puede ser que un modelo lo ocupen distintos talleres porque se basan de pronto en estampitas o en grabados, etcétera. Voy a presentar entonces a Diego y a Nicolás. Voy a partir por Nicolás, que es licenciado en artes visuales de la Universidad Católica y es maestro vitralista y restaurador de vitrales del Centro Internacional del Vitral en Chartres, Francia. Diego Rodríguez es diseñador industrial de la Universidad Católica de Valparaíso, es restaurador de vitrales en Espacio Transparente, el Laboratorio de Conservación y Restauración Espacio Transparente, y es además vicepresidente de la Fundación CLAP. Les doy la palabra. Vamos a tocar un caso que es más cercano a nosotros, tanto, digamos, en distancia como en el tiempo. Partimos, si bien vamos a tratar el caso de la iglesia de San Francisco de Borja, yo lo pensaría como una experiencia que en el rescate de los vitrales que no tiene tanto que ver como con la restauración, sino que es un ejercicio sobre la documentación y la producción de conocimiento a partir de la experiencia que pudimos realizar ahí. Digamos, como para entrar como en un contexto para poder situarnos, la iglesia fue construida entre los años 1872 y 1876 y perteneció desde en sus inicios a las capillas e iglesias de los complejos hospitalarios que eran administrados por la congregación Las Hijas de la Caridad. En el año 1974, está bien, perdón. Ah, fallas técnicas, los estamos trabajando para solucionar. Eh, ya, porfa. No, ¿Puedes volver? La conexión. ¿Puedes volver? Sí, a ver, lo voy a desconectar y conectar, no. Sí, pero es que, sí, Ah, dejar de compartir. es que hay que prender la cámara que está apagada. Ah, ya. Ahí, eso. Ahí sí. Ahora sí, Volvemos. ¿Y cómo compartir de nuevo. Ah, no, todavía compartimos. Ahí, Ahí. ah, Deja de compartir. Ahí. ya, todo. Eso. Pasamos rápidamente un resumen. Nos estamos acercando. Acá estamos. Perfecto. Entonces, retomando. eh, bueno, la iglesia pertenece a las Hijas de la Caridad y en 1974 esta iglesia fue asignada a la institución de Carabineros por el Ministerio de Bienes Nacionales. Perdón. Si está, si tiene la misma distancia, la siento un poquito caída de este lado, pero de aquí a acá, la siento caída No te tantitito. estamos escuchando, Pili. Tienes tu micrófono abierto. Ya, bueno, de lo que mencionó Andrea, que estos vitrales, bueno, son del taller de Agrán y están fechados en 1875, que si bien nosotros consideramos que estos son los vitrales más antiguos de Chile, pero eso está en modo condicional, porque esa es la información que en este momento actualmente tenemos. Puede que existan otros vitrales que sean más antiguos, pero tenemos la certeza por la datación
y por la información que nos entrega la misma obra. Cabe mencionar que esta iglesia fue devuelta por Carabineros al Ministerio de Bienes Nacionales después de los hechos ocurridos en el 19 y sobre todo el 2020, después de los dos incendios. Tuvimos primero un incendio que fue en enero del 2020, que si bien no significó daños relevantes para los vitrales, pero fue una llamada de alerta. En ese mismo año, en octubre, ya sucedió el segundo incendio, que ahí significó pérdida total de los vitrales. Si bien, vamos a ver un poco más adelante, hay algunas imágenes en que aparecen los vitrales, digamos, con, constituidos con toda su superficie, pero el daño producido en las piezas de vidrio con micro fracturas hace imposible poder restaurar esos vitrales y que vuelvan nuevamente a su ubicación original, sea tanto en esta iglesia como en otra. Eh, El, bueno, de las tareas que comprendieron, por un lado, este trabajo que hicimos fue primero el desmontaje de todos los vitrales en la parte superior, que consta de 90 paneles. Aquí se ven como las distintas condiciones en que los pudimos rescatar, unos que se ven más completos y otros ya que quedan básicamente como la estructura de los plomos. Eh, Perdón. Digamos, una como de las tareas que, aparte de como del desmontaje, asumimos esto como una suerte de ejercicio en que pusimos, digamos, en marcha y a prueba procedimientos y protocolos que están asociados a las distintas etapas del proceso, digamos, desde la nomenclatura de los paneles para poder como identificarlos y ubicarlos en su posición como original, hasta sistemas de almacenamiento en que quedan protegidos de posibles también movimientos. Y cada una de estas bandejas iba con una superficie de tafón que, por un lado, le da protección por la parte inferior y también los dejaba trabados para posibles movimientos. El registro fotográfico también fue uno, digamos, de los elementos como principales en que se trabajó, ya que si bien, bueno, los vitrales no están en condiciones de ser restaurados, eh, yo diría condiciones de ser restaurados actualmente porque no tenemos ni los conocimientos ni las técnicas que pueden surgir en el futuro para poder trabajar un material que está en estas condiciones. Actualmente no lo podemos. Eh, lo que sí hicimos, perdón, fue considerar todas estas piezas como un documento en sí mismo, que estos vitrales, digamos, son un soporte que contiene información y nosotros lo que hicimos fue rescatar esa información. Eh, Consolidamos las piezas para que no se siguieran deteriorando, pero las pensamos como y las trabajamos como documento. Digamos, de esta experiencia surgieron algunos resultados que nos pueden dar como algunas luces para seguir como trabajando y profundizando la labor de restauración. Por un lado, elaboramos un protocolo de registro fotográfico que eso fue realizado por Trinidad Pérez, fotógrafa profesional que trabajó en este tipo de registro. También la elaboración de un vocabulario de alteraciones que si bien todavía se encuentra en estado digamos, de construcción y que lo hemos estado, digamos, verificando y homologando junto también a todos los integrantes de Gival, eh, para en América Latina poder nombrar las cosas de una misma manera, para que no se produzcan, digamos, equívocos o confusiones, sino que lo que decimos que es blanco para todos. Y a su vez también realizamos algunas capacitaciones que, bueno, Priscila también
visto presente, hicimos en el CNCR, también con bienes nacionales, distintas instituciones, o que están ligadas, digamos, al resguardo y el cuidado del patrimonio, o también digamos, a grupos que están relacionados directamente con la obra. También es un modo de poder difundir. Y yo diría también una como de las principales como, cosas que nos planteamos es la vinculación con las comunidades que son cercanas a la obra y que participan, digamos, habitualmente y directamente con ella. Eh, es poder incorporar los anhelos, lo que piensan, digamos, actualmente y para adelante, qué se puede hacer con estos patrimonios. Este patrimonio que la iglesia que ya es ruina, pero de alguna manera todavía tiene una presencia tanto en la comunidad cercana, en su recuerdo, en su memoria, y de alguna manera también tienen que ser partícipes en las decisiones que se toman respecto a qué pasa adelante con ella. Digamos, aquí ya voy a ir cerrando para darle el paso a Nicolás. Digamos que esta experiencia o el ejercicio que nos pusimos para trabajar en unas réplicas que realizamos de uno de los vitrales del altar es para comprender, por un lado, como la dimensión que conlleva un trabajo como de este tipo sobre una obra que ya no es, digamos, recuperable, sino que de ahí viene esta idea también de poder hacer una réplica. No es recuperable en el sentido de que no la podemos volver a su estado anterior, y que queda ahí como testimonio. Y digamos, como aquí a modo de ejemplo, aquí podemos ver como los distintos estados que estaba uno de los vitrales del altar, eh, hasta el 2019, que tenía, digamos, el deterioro normal que conlleva el tiempo, lo que plantea Michelle, al primer incendio, que es el enero del 2020, que si bien se, se notan algunos daños, pero digamos, dentro de todos son menores, hay ya una pérdida total que a partir del incendio de octubre del 2020. Esto tiene que ver también algo, perdón si me extiendo un poquito, algo que tiene que ver, que decía Tauba, que decía Priscila, cuáles son las decisiones que uno toma y cuáles son los momentos en que se toman. Las oportunidades, uno no podía suponer que de enero a octubre iba a producirse este incendio y iba a haber pérdida total, pero el primer incendio nos da alguna pista. Y las decisiones que se toman respecto a eso también tienen que ser con la urgencia y el valor que tienen las obras que se ven afectadas. Nicolás. Diego. Buenas tardes, sigo yo con la presentación. Dentro de los vitrales rescatados de la iglesia de San Francisco de Borja, se destacan dos vitrales que corresponden al evangelista San Marcos y al evangelista San Juan, ya que ambos fueron de los pocos que presentaron un menor grado de deterioro y donde sus piezas, fragilizadas por los sucesivos incendios, se mantuvieron en el panel, lo que permitió posteriormente consolidarlos en un mayor porcentaje. Siguiente. Estos vitrales originales ya consolidados, además de los registros fotográficos realizados en marzo y octubre del 2020, sirvieron como información y como modelo para realizar maquetas tradicionales al estilo del siglo XIX y cartones de tamaño natural realizados por Clara Ertz, vitralista argentina. Esto sirvió como un primer documento de rescate de las obras en vitral y sus imágenes ya perdidas. Y es a su vez un registro que formó base para la posterior realización de dos réplicas. Siguiente. En esta lámina podemos ver una pequeña animación que muestra de alguna manera el proceso de los dibujos que finalmente se hicieron como modelos para las nuevas piezas que formaron parte de las réplicas hechas posteriormente. Es importante mencionar que aquí también se ve el registro de que los vitrales
estuvieron montados originalmente de manera errónea, puestos al revés con la mayor parte de su grisalla hacia el exterior, lo que podría en algunos casos denotar y transformarse en un deterioro de la capa pictórica del vitral. Sabemos que esto sucedía en el siglo XIX debido a que no existían profesionales que supieran exactamente cómo montarlo, y muchas veces esta tarea era designada a los maestros mismos de obra que estaban construyendo la iglesia. Siguiente, por favor. Diego. La elaboración de estas réplicas se comprende bajo el contexto de la puesta en valor de la obra de Gustave Pendragon para la iglesia de San Francisco de Borja. Y estas réplicas también marcan un precedente inédito desde varios puntos de vista. Por una parte, el trabajo y la insistencia del Taller Espacio Transparente y la Fundación CLAV de conseguir los materiales adecuados, esto es, que cumplan con las características de los vitrales originales y que sean los que componen en general un vitral del siglo XIX. Hablamos de vidrio soplado, perfiles de plomo, grisallas, pigmentos de carnación y amarillos de plata provenientes desde Europa. Si bien el proceso de fabricación de estas réplicas se basó en la prueba y error y en el paso a paso para sobrellevar algunas dificultades técnicas que se nos enfrentaron, podemos ver que los resultados finalmente son satisfactorios. Y a su vez, estos entregan valiosa información sobre el contraste que puede existir entre un vitral del siglo XIX y una réplica hecha hoy en Chile. Información que también puede servir para procedimientos de, de restauración que necesiten de la restitución de piezas o de paneles completos según el trabajo sea correspondiente. Siguiente. Otro aspecto que hace inédito este trabajo es por la colaboración entre talleres, que significó el trabajo en conjunto de profesionales competentes. Por mi parte, en representación del taller Vitrales Artísticos, el cual fue creado por mi padre, Juan Santiago Tapia, hace ya 42 años. Ambos somos de formación artistas y pintores, y es desde ese enfoque que hemos abordado la creación de obras en vitral, la pintura en vidrio y ya desde hace algunos años la restauración de vitrales gracias a la decisión de especializarnos en el extranjero. Esta vez fui invitado a formar parte de este proyecto gracias a la invitación del taller Espacio Transparente y por formar parte de la Fundación CLAV como asesor eh, y en el fondo unir fuerzas desde nosotros y hacia ellos que cuentan con una valiosa experiencia de la conservación, de la restauración, de la difusión y de la puesta en valor del patrimonio vitral de nuestro país. También es necesario señalar que esta experiencia nos dio algunas pistas de los elevados costos que tiene este tipo de trabajo hoy en Chile. Los trabajos de importación de materiales, como también lo elaborado del trabajo y el tiempo que se dedica, son en el fondo materias a tomar en cuenta en cuanto a los presupuestos que se disponen para una obra de restauración, o en este caso de documentación y de puesta en valor. Sí. Para terminar, y a modo de conclusión, podemos decir que el concepto que se debe tener en cuenta y se debe retener es el de la puesta en valor. También que la preservación de la obra requiere una comprensión profunda de sus valores y dimensiones materiales y culturales. Que este trabajo debe hacerse en colaboración con la mayor cantidad de actores posibles y se debe procurar involucrar de manera activa a los custodias permanentes de los monumentos. La sensibilidad patrimonial de nuevas generaciones es en general, pero es esencial. Por eso es también importante que para ello sea atractivo, comprensible y consentido. Tanto la iglesia de San Francisco de Borja
como la iglesia de la Veracruz y de la Asunción, se ubicaron dentro de las zonas más afectadas por el estallido social del 2019. Y dependerá del debate que se realice en los próximos años su cuidado. Muchas gracias. Muchas gracias. Abrimos ahora el espacio para preguntas. Sí, Humberto. Ay, después, ya. Ay, en lo más. Bueno, Ah, ¿te vas a sentar ahí? no. Sí, aprovecho también de saludar, dado que la primera sesión del seminario estaba en Sao Paulo, en otro seminario. Em, Me parece que el trabajo que se está realizando es muy bueno en el sentido que pone énfasis. Yo también estoy conociendo de a poco, a pesar de que con Andrea nos hemos reunido en varias semanas para organizar el seminario. Yo estoy conociendo también de primera mano y por primera vez el trabajo que está realizando Espacio Transparente, la Fundación y el Grupo Gival. Em, y creo que impresionante cómo aparece esta historia y este patrimonio, esta riqueza en lugares muy desconocidos también para muchos de nosotros, en Santiago, Valparaíso y muchas otras ciudades. Desde que estoy trabajando en temas de vitrales, me fijo también en Sao Paulo, había algunos, mandé algunas fotos. Tengo una duda sobre, digamos, el trabajo que se acaba de mostrar sobre uno de los 5 principios de la restauración, que es el del reconocimiento. Lo pongo como un tema para conversación, porque creo que lo que han hecho es realmente impresionante en términos de calidad estética y material, y hay una intención de, en el fondo, recuperar el patrimonio del vitral. Pero cómo nos ponemos en relación sobre todo el quinto principio de la restauración, que es el de reconocimiento. ¿Cómo hacemos reconocible la intervención nueva del original? Y en este caso creo que se pone un poco en crisis o esa dimensión. Que no sé, capaz que sea, digamos, no sé, una pregunta, ¿no? Que no entra en crisis en cuanto se declara desde un principio que son réplicas Claro, y, y pero que, y que en el fondo, digamos, como el vitral original, digamos, no tiene vida más allá de ser su propio documento que transmite información, eh, van hermanados, es réplica más sí, original, y no se separan en ese sentido. Y en sí. ese sentido aparece lo que dices tú, que se reconoce el original digamos, y la réplica. No estamos falseando en ese sentido. No. No, claro que en el proceso de trabajo que se realiza, se deja evidencia de eso y uno puede publicarlo y explicarlo como es. Pero imaginemos que cuando uno entra a una iglesia o un templo, lo que sea, en algunos vitrales faltan partes y esas partes son reintegradas, ¿no? Si fuera un edificio, por ejemplo, un estuco se hace de manera distinta, se usa otra tonalidad o lo que sea, digamos, para hacer que a la vista sea evidente lo que se integró de lo que en el fondo era el original. Aquí, ¿cómo sería? Porque uno podría pensar, bueno, simplemente ponemos un vidrio blanco, como en la fotografía que se han visto, ¿verdad? Para dar cuenta de que pues, no es que uno pueda desde abajo decir esto es una réplica o no. Entonces, no lo digo porque esa tenga que ser la solución, sino que creo que es un tema interesante para ver cómo se enfrentan estos trabajos de forma profesional. Sí, es interesante, quizás a mí me gustaría decir algunas cosas. Eh, Hay distintos criterios en cuanto a eso, justamente, de no generar vitrales falseados de alguna manera, y existen maneras de registrarlo. O sea,
una crítica de autenticidad, una marca en la pieza del vitral para que cualquier especialista pueda saber que en el fondo cuando se acerca al panel sepa que esto fue modificado en tal año por tal persona y que exista un documento que registre eso. En el fondo, estamos de alguna manera por fin trabajando de esa manera acá en Chile, cosa que no se hizo antes y muchas veces nos encontramos con un montón de intervenciones que no se sabe cuándo se hicieron, quién la hizo y que, claro, tienen más bien muchas veces el aspecto de que uno las puede distinguir, pero más bien por lo mal hechas que muchas veces pueden estar, lo que es, lo que es quizás finalmente limitar la visión de la obra. Lo que se trata de hacer muchas veces es volver a entender cuál era el sentido de la obra y cuál era el diseño original. Entonces ahí justamente es súper difuso el momento en que se hace una nueva pieza, se pinta de tal manera que sea lo más parecido posible al original, pero que tiene que tener ciertos aspectos, ciertos detalles que la diferencian, quizás no de una manera a primera vista, pero sí para un especialista poder verlo. Sí. Yo quería agregar otra cosita, que, bueno, el tema que toca da para estar toda una tarde hablando, pero aquí hay un elemento que es súper clave, más allá de la diferenciación que se hace en términos de cercanía, marca, diferencia de color, que se puede hacer, que en el vídeo también, me imagino que la Andrea sabe mucho más que nosotros, pero no tenemos que olvidar lo que quiere la comunidad. Y en ese sentido, los criterios de intervención son súper claros. Si la comunidad, imagínense que restauramos la iglesia, está en la documentación, se hizo el trabajo con CLAB, con fondos estatales e internacionales también, y le preguntamos a la señora, a los caballeros, a los vecinos qué quieren, si ellos quieren el vidrio como era, pues hay que hacerlos como era. Nosotros no somos más que ellos por ser técnicos, por ser académicos. Hay que dejar documentado la participación, estar con ellos desde antes de que se deciden criterios de intervención. Y es lo que hemos estado haciendo del Centro Nacional de Conservación y Restauración con los bienes en culto activo. No sé si se acuerdan del caso de la Virgen del Carmen quemada. Las personas que estaban, las señoras, no me acuerdo el nombre, cofradía, no me acuerdo el nombre de las señoras que adoraban a la Virgen, no les interesaba ver un pedazo de carbón, que puede ser, claro, las camareras, que puede ser que para los que trabajamos en restauración es casi que bonito, es decir, nos gusta la ruina, eh, pero ellos querían la Virgen como estaba antes de quemarse. Entonces se restauró parte por parte, con especialistas en carbón, con especialistas en madera, se hizo de nuevo la reintegración cromática, pero se quedó documentado cada una de las etapas científicas y artísticas de la restauración. Y eso es lo que tenemos que volver a conversar, siempre con la comunidad. Antes de eso era como sobre el tema de la diferenciación que planteas. Por un lado, uno puede plantear esa diferenciación digamos, desde la mirada teórica, pero por otro lado está la realidad que nos sitúa. Esa diferenciación se puede dar casi de forma natural por los materiales que de hace 100, 120 años atrás no son los mismos de ahora, por la misma mano del artista que pinta, solamente por la mano que hace el trazado, ya hay una diferenciación en ese sentido del aspecto, digamos, teórico que para poder como darnos el marco, pero está el propio hacer que hace esa diferenciación también. Y en ese sentido, también dentro de una intervención menor dentro de un vitral, por la propia mano del pintor que pinta, ya se produce ese distingo también. Aunque uno no lo quiera, pero surge. Hola, mi nombre es Lorena Pérez, yo soy arquitecta, profesora del Magíster de Patrimonio Cultural. Quisiera felicitar a todos los expositores, ha sido fascinante, ha sido muy, muy lindo lo que han contado. Y yo quiero hacer una pregunta, tal vez casi es como una curiosidad de invitación, pero el trabajo que ustedes han hecho es tan bonito y en la recuperación de los vitrales tan cuidadosa que dan ganas de verlo. Y yo me imagino que las piezas están en un estado súper frágil y a lo mejor no todas, pero sería bonito poder verlas expuestas y el proceso de réplica y poder dar pie a estas discusiones también, que en lo personal creo que yo soy fan de la réplica, no tengo ningún problema con la réplica en la medida que sea registrada como corresponde, pero creo que la noción del total también es algo que hay que proteger.
A mí me tocó ver en Nueva York cuando estuve en Columbia vitrales replicados en blanco y negro y era muy particular el efecto. Yo creo que no a todo el mundo le parecía como la sensación de completitud de la pieza, era para más expertos que para el público general. Yo creo que en ese sentido Priscila tiene un punto súper importante. Pero eso, preguntarles eso a ustedes dos. Yo voy a decir cuatro palabras sobre el tema. En una primera instancia, la idea es musealizar el vitral consolidado, que es el documento, y el vitral replicado, como para que la gente tenga una idea de cómo se ve. También ese ejercicio es importante para que la comunidad, que de pronto va a tener un deseo, como dijo Nicolás, de que se haga una réplica exacta como la peleó Notre Dame de París, queremos lo mismo exacto y qué sé yo, explicarle a la comunidad también cuál es el valor económico, el tiempo que toma y mostrar la evidencia de cómo resulta, porque no es lo mismo que entregar un presupuesto en un papel. Pero la idea es que estas piezas, que alguien lo pregunta también en el chat, estas piezas se transformen en los primeros vitrales musealizados de Chile, porque no se ha musealizado nunca una pieza vitral. Voy a decir a lo mejor algo no mucho que ver, pero que ver. No sé si ustedes saben lo que es el kintsugi, que es una técnica que usan los japoneses para reparar con oro. De repente, al ver eso que duele el alma ver, lo que pasó con el vandalismo del incendio en la catedral, y ver, tener registros de lo que era y ver en lo que quedó. A lo mejor considerar poner un vidrio rojo entero atrás y dejar ese registro como parte de la historia. Porque si bien es cierto, la restauración va a ser de alguna forma imitar o, o, o traer de nuevo la imagen lo más parecida, se va a perder lo que es capaz de hacer el ser humano cuando no tiene idea lo que es un patrimonio. Y para mí los niños son tremendamente importantes. La labor que ustedes están haciendo es maravillosa, pero si los niños no van a la iglesia y ven lo que había y lo que quedó, no sé si van a lograr valorar el trabajo de restauración que ustedes pueden hacer. Para mí los niños es el futuro del mundo. Ha sido parte de la discusión. Una vez que se terminaron los procesos, tanto de rescate de lo que quedó de los vitrales como la elaboración de las réplicas, abrió una puerta a pensar qué es lo que se podría hacer. O sea, la reconstrucción de la iglesia, mantenerla como ruina, quizás como un testimonio de lo que ha pasado, y quizás los vitrales también mostrarlos como ruina. Esa técnica japonesa en el fondo pone en valor la grieta y pone en valor justamente el, que exactamente la cicatriz, que en este caso son muy evidentes en los vitrales en específico de lo que estamos hablando. Pero bueno, es una discusión para dar próximamente. En el fondo es lo que se abre. Solo para aclarar, Tauba, los vitrales no son restaurables, solo son consolidables. Se podría hacer réplica, pero las piezas dañadas no son restaurables. Sí, sí, sí. Yo quiero hacer también una cosa que tiene que ver, pero tiene menos que ver que lo que dijo ella. Y resulta que el sábado me invitaron a una visita guiada, digamos, de una exposición y justo era de la cosa de vidrio. Entonces era un chileno, digamos, en la sala que se llama La Sala, en Vitacura. Entonces era bastante interesante porque era como el vitral, pero tridimensional.
a que siempre hablamos de la cosa bidimensional. Entonces, el sistema consistía en que había un espejo al fondo en un aparato, digamos, y había un vidrio espejo hacia adelante. Entonces, se reflejaba en el vidrio del fondo constantes elementos verticales. Se repetía la figura sin ser tridimensional, se convertía en una cosa tridimensional hacia la vista. Y esta persona había estado en, ¿cómo se llama?, en Ecuador. Entonces él sacó los elementos ancestrales de ellos también. Entonces la geometría era la geometría de la cosa sagrada de ellos, primitiva también, y ocupaba también las técnicas de ellos, o sea, las pinturas, los, ¿cómo se llama?, la cosa vegetal de ellos también. Entonces con eso daba el color. Y a su vez también ellos tenían el sistema de que ellos no veían el cielo mirando al cielo, sino que lo miraban en el agua. Entonces esta persona ocupó la luz y ocupó láser para la luz, además que era una innovación, y puso también un espejo de agua abajo que reflejaba lo que el cuadro de, digamos, su obra. Este caballero tiene, ¿cómo se llama? Hay una en la Embajada de Estados Unidos también de sus obras, qué sé yo, no, y es abogado además, pero él tiene toda la relación con la cosa de arte, entonces el abogado de los artistas. Y cómo se llama, entonces yo encuentro que es interesante también, y quería decirlo también porque es como otro uso actualizado de lo que era este reinventar la cosa del Renacimiento, del Renacimiento. También se ocupaba de los vitrales y de la Edad Media y del siglo XIX. Aquí hay otro uso que es totalmente distinto también del vidrio, del material, del uso de la luz también, y yo no sé, y es chileno, entonces yo no sé si se puede incorporar también en este inventario de la obra de los chilenos, digamos, del vitral en Chile. Qué buena tu pregunta porque alguien en el chat también la está haciendo. Así. Y habla a propósito de la obra de Laureano Guevara en Concepción, y obra de la que yo no tenía ninguna noticia. Y que es que estos foros son interesantes por eso, porque uno no llega a todos los lugares. Como lo dijimos antes, el inventario va a tener que ver con obra que tiene un interés histórico por alguna razón, que tiene algún histórico, puede ser muy reciente. En la sesión 3 vamos a hablar del arte contemporáneo y el vidrio, porque como lo dijimos en la primera, el futuro del vitral está en la conservación y en el estudio, pero también está en la creación contemporánea y lo que van a hacer los artistas hoy y en el futuro. Eh, eh, Juan quería decir unas palabras porque yo creo que van a ser las últimas, porque después tendremos un café y refresco y les vamos a mostrar unas cosas, unos documentos que tenemos afuera, así que no se vayan. Eh, ¿Aló? Sí, se escucha. Bueno, uno de los temas que se tocó tangencialmente, pero que lo tocó Nicolás y después Andrea, es que detrás de todas estas obras, tanto las originales como las restauraciones, hay alguien o alguienes que están dispuestos a hacerlo, porque tienen un alto costo. Con Humberto nos mirábamos porque estamos en el proceso de trabajo en la Catedral de Santiago, donde el principal problema es el financiamiento y cuesta hacerlo. Entonces yo creo que tiene que haber una sensibilización tanto de la gente que tiene la posibilidad como las cosas formales del Estado, porque si no, no es posible. No es posible. En el caso, en el caso, por ejemplo, de las obras de Metro Arte, hubo una gran cantidad de obras de Metro Arte cuando había un presidente del metro que era interesado en el arte. ¿Me entiendes? Entonces, después ya pasaron a segundo plano, no se interesan, no hay. Es muy importante la sensibilización de los que tienen el verdadero poder, el verdadero poder, el poder honesto y el poder correcto. Y por otro lado, una muestra, las hijas las hijas de la caridad. Ustedes están viendo lo de Brasil, lo de la iglesia de San Francisco de Borja, y existe, nosotros nos tocó con Nicolás trabajar en otra iglesia, donde tiene vitrales, también de las hijas de la caridad, de principios del siglo XX, de los años 30 y 40, que es el santuario de la Medalla Milagrosa, que es un lugar que no se conoce y tiene fabulosos vitrales casi contemporáneos. Entonces, ahí estaba detrás las hijas de la caridad, que fueron los que de alguna manera se decidieron a hacer vitrales y se han decidido restaurarlos también. Eso. Bien,
Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos aquí y también los que nos siguen de sus casas en Zoom. Los dejamos invitados entonces para el último encuentro de este seminario el 24 de septiembre a las 1, siempre en este lugar y también en Zoom. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Los esperamos afuera para mostrarles algunos documentos.